reunión de hoy que se refiere, como habíamos adelantado, a los recursos administrativos en materia tributaria. Y esto lo hacemos porque este tipo de recursos son los más utilizados en general en materia tributaria, en la práctica profesional por nuestros colegas, así que nos pareció interesante hacer un abordaje de los mismos. Y para esto vamos a comenzar haciendo una presentación de los recursos administrativos vigentes en esta materia. Y lo hacemos teniendo en consideración las distintas resoluciones o actos administrativos que pueda dictar la administración tributaria y en función de eso, entonces, este tipo de recursos. Comenzamos entonces con las resoluciones administrativas de la AFIP que determinan tributos o los accesorios o que recaigan estas resoluciones en reclamos de repetición o que apliquen multas en general. Como sabemos aquí, los recursos que tiene derecho a presentar el contribuyente se refiere al recurso de reconsideración ante el superior, es decir, el recurso que está previsto en el artículo 76A de la Ley de Procedimiento, para lo cual tiene el contribuyente 15 días desde la notificación. Bueno, existe también la posibilidad de recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, el 76B. Esto es opcional, o sea que el contribuyente recurre a uno u otro, pero una vez que toma uno no puede a su vez seguir con el otro. En segundo lugar, tenemos los actos administrativos que imponen multas y clausura. Acá tenemos un recurso de apelación administrativo del artículo 77, luego vendría el recurso de apelación judicial del artículo 78. Los actos administrativos que imponen la sanción de decomiso, acá hay otro recurso de apelación administrativo que es la del 77.1 de la ley, o sea, primer artículo incorporado a continuación del artículo 77, luego vendrá el recurso de apelación judicial, y después nos encontramos ante un cúmulo de actos administrativos que son muchos en la práctica y que no tienen una vía específica, recursiva en la ley de procedimiento tributario. Y justamente por no tenerlo y porque obviamente el contribuyente tiene derecho a ejercer su defensa en juicio, aquí la posibilidad es presentar recurso de apelación ante el director general de la Dirección General Impositiva, según establece el artículo 74 de la reglamentación. Los actos administrativos que liquidan anticipos, pagos a cuenta, intereses, etcétera, también tenemos justamente con este tipo de recursos. Con esta presentación nosotros vamos a analizar ahora dos de los recursos que son los que más se utilizan en la práctica. Y vamos a comenzar por el recurso de reconsideración que, como decíamos, está previsto en el artículo 76, inciso A, de la Ley de Procedimiento, que son recursos que se interponen contra resoluciones, como hemos dicho, que impongan sanciones, que determinen tributos y accesorios, ya sea en forma directa o presuntiva, o que se dicten en reclamos de repetición de tributos según lo que establece el artículo 81 de la ley. Este recurso de reconsideración se puede interponer, insistimos con esto, a opción del contribuyente dentro de los 15 días de notificación. Y aquí esta opción está justamente por el recurso de reconsideración ante el superior o por el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Obviamente, aquí el tema de la opción implica que si el contribuyente recurre por el de reconsideración, después no podrá ir
por apelación ante el Tribunal Fiscal. Nos vamos a detener seguidamente en cuáles son las características del recurso de reconsideración, comenzando con el plazo para su presentación. Acá insistimos que va a ser dentro de los 15 días hábiles administrativos que se cuentan a partir de la notificación del acto recurrido. Y es un recurso administrativo jerárquico, porque si bien se interpone ante el órgano que dictó el acto impugnado, es resuelto por el funcionario de la instancia jerárquica superior. En el caso de que existan vistas de actuaciones administrativas, se suspende el plazo para la interposición del recurso mientras dure el otorgamiento de la vista, esto en función de lo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos. Y un aspecto práctico importante para tener en cuenta: si las presentaciones resultan extemporáneas del recurso de reconsideración, es decir, presentaciones que se hagan después de los 15 días hábiles administrativos contados a partir de la notificación del recurso, estamos ante una denuncia de ilegitimidad que debe ser considerada como tal por la Administración Tributaria, tal cual lo establece la Ley de Procedimientos Administrativos, el artículo 1, inciso D. Eso sí, el acto administrativo que resuelva la denuncia de ilegitimidad no puede ser recurrido judicialmente al no contarse con una revisión judicial posterior. Seguimos con las características de este recurso de reconsideración. ¿Cuál es el lugar y la forma de presentación? Se debe interponer ante la misma autoridad que dictó la resolución recurrida. La presentación es por escrito y rige, por estar dentro de la administración, el principio de informalismo. Este principio de informalismo que nos dice que no se exige cumplir con formalidad alguna, obviamente solo la acreditación de la personería. Un tema que queremos destacar porque ha tenido doctrinariamente a posiciones en contraria es el tema del efecto suspensivo, sí o no, sobre una vez presentado el recurso de reconsideración. Desde nuestro punto de vista, no existe tal efecto suspensivo. Esto es por aplicación del artículo 12 de la Ley 19.549, porque la promoción del recurso no provoca la suspensión de los efectos del acto, y esto en base al principio de ejecutoriedad del acto administrativo. Pero también tenemos que señalar que pese a esta posición, en la práctica la FIP no ejecuta los actos recurridos, es decir, espera justamente la resolución de los mismos. ¿Cuál es el plazo que tiene la Administración para dictar resolución en los recursos de reconsideración? El plazo es de 20 días hábiles administrativos. En el caso de multas y repeticiones de impuestos, si no se cumple con este plazo, el contribuyente puede instar la demanda contenciosa dentro de los 20 días hábiles administrativos y sin previo despacho. En los actos determinativos de oficio se debe pedir pronto despacho, así que este es un aspecto importante para tomar en cuenta. Y luego de esto viene la impugnación judicial, es decir, que en materia de las reconsideraciones por causas de multas se puede instar una acción judicial impugnativa, no así en el caso de la determinación de tributos, porque la única vía es la demanda de repetición, tal cual, entre otros, ha señalado el caso Reyes de la Sala Contenciosa Sala 2 del 24 de agosto del
año 99. Quiere decir que si el contribuyente ante una determinación de tributos realizado por el fisco presenta un recurso de reconciliación ante la administración tributaria y este recurso es denegado, entonces tiene el contribuyente como única vía la demanda por repetición, o sea, pagar previamente. Este mismo criterio fue establecido por la Corte en el caso Compañía de Circuitos Cerrados del año 2010 al expedirse por la validez impugnativa contenida en la ley de procedimiento que no permite sino a través de la acción de repetición discutir actos administrativos que hayan determinado de oficio el impuesto. Y vamos a pasar ahora al segundo recurso que vamos a analizar, y esto se refiere a ese recurso residual administrativo que se emplea en materia impositiva, muy utilizado, artículo 74 de la reglamentación de la ley de procedimiento. Insistimos acá que estamos ante una serie de supuestos prácticos donde la ley no contempla una vía especial recursiva y como no la contempla, entonces juega este recurso que hemos llamado residual. Y vamos a ver qué dice el artículo 74 de la reglamentación de procedimiento. Justamente comienza por ahí, dice, cuando en la ley o en el presente reglamento no se encuentra previsto un procedimiento recursivo especial, el contribuyente tiene derecho a presentar el recurso de apelación ante el director general de la Dirección General Impositiva contra ese acto administrativo de alcance individual y para esto tiene un plazo de 15 días desde que sea notificado. Ese recurso debe ser presentado ante el funcionario que dictó el acto recurrido, quien lo va a resolver sin sustanciación alguna y esa resolución revestirá carácter definitivo, pudiendo solo impugnarse a través de la demanda contenciosa ante la justicia. También en este caso acotamos que este recurso no tiene efecto suspensivo. Vamos a ver cómo esquematizamos este tema. Nosotros hablamos de normas de procedimiento que no tienen relevancia en el derecho sustantivo. Señalamos dos aspectos. Primero, los actos administrativos que sin constituir determinaciones impositivas influyen en el alcance o la cuantía de las obligaciones tributarias. Por ejemplo, estaríamos en este supuesto en el caso de criterios de evaluación de inventarios, los criterios de impugnación de utilidades de empresas de construcción, la contestación de consultas, los actos que resuelven solicitudes de exención, los pedidos de cambio de sistemas de evaluaciones, previsiones y fechas de cierre de ejercicio. Y por el otro lado, tenemos los actos que no afectan el alcance o la cuantía de las obligaciones tributarias o el término de cumplimiento y para lo cual tenemos, entre otros, la denegatoria de los pedidos de exención del pago de anticipos, la denegatoria de los pedidos de facilidades de pago, las intimaciones de pago de los importes resultantes de las declaraciones juradas o las denegatorias de solicitudes de no retención. Es decir, acá estamos esquematizando en todos los supuestos que se nos pueden dar, que se pueden presentar en la práctica, estas dos situaciones totalmente distintas. Las primeras, que son actos que sin constituir las determinaciones impositivas, sí influyen en el alcance o cuantía de las obligaciones y las otras justamente las que no tienen ese carácter. Destacamos aquí un dictamen 4993 de la Dirección de Asesoría Legal de la AFIP,
Una vez que se presenta este recurso, ¿quién debe resolverlo? Dice la Administración Tributaria que debe resolverlo el superior jerárquico de quien dictó el acto original, a los fines de que sea salvaguardada la función básica de la supervisión de los actos de la cadena jerárquica. Es decir, se presenta este recurso ante el mismo funcionario que dictó el acto administrativo, pero lo resuelve el superior jerárquico. Y acá tenemos que recordar además el principio de avocación, que es una técnica de derecho administrativo que se utiliza en la organización de la administración tributaria para la traslación del ejercicio de la competencia para resolver un caso concreto, desde un órgano jerárquicamente inferior hasta otro que sea superior, o sea, esto es contrario a la delegación. Justamente, el administrador federal de la FIP y el director general de la DGI conservan la facultad de conocer y resolver las cuestiones que se tramitan ante los demás jueces administrativos que lo sustituyan. Esto es entonces el principio de avocación. Bueno, vamos a esquematizar acá cómo es este procedimiento que en definitiva se aplica. Estamos partiendo del acto administrativo de alcance individual, ya habíamos dicho, no tiene un procedimiento recursivo especial según la ley o el reglamento, entonces tenemos 15 días para la presentación del recurso de apelación ante la Dirección General Impositiva, no tiene efecto suspensivo, tiene 60 días la resolución de la Dirección General Impositiva para resolver esta cuestión que se resuelve, como hemos dicho, sin sustanciación. Y luego de esto, como tiene carácter definitivo esa resolución, viene la impugnación judicial prevista por el artículo 23 de la ley 19.549. Vamos a ver algunos casos aplicables en este recurso, de lo que, fíjese la cantidad de supuestos que se nos pueden dar en la práctica. Por ejemplo, los temas atinentes a seguridad social, según el dictamen 78 del 94 de la DAL, está vinculado a este supuesto. Las liquidaciones de anticipo y otros pagos a cuentas y sus intereses, de acuerdo al artículo 56 de la reglamentación. La liquidación de intereses cuando simultáneamente no se discuta la procedencia del gravamen, estos son cuestiones de cálculo o cuestiones aritméticas, según también lo ha señalado el Tribunal Fiscal en la causa Fundibé. Los actos, seguimos viendo los casos que se aplica este recurso de apelación ante el director general del artículo 74 de la reglamentación. Los actos que rechazan el acogimiento a planes de facilidades de pago, esto expresado por el dictamen de la DAL 93-94, y que declaran y disponen la caducidad de los planes de facilidades de pago y o liquidaciones efectuadas como consecuencia de dicha caducidad. Acá mencionamos el dictamen 96-94. Los actos que declaran y disponen la exclusión del monotributo también se aplican por este régimen. Como ocurre en otros supuestos, aquí vamos a encontrarnos ante dos temas distintos. En primer lugar, la Administración Tributaria dicta un acto que declara, dispone la exclusión del monotributo, pero con posterioridad, a través de una determinación de oficio, lo que hace la Administración Tributaria es determinar el impuesto al valor agregado de este contribuyente que pasó al régimen general, en cuyo caso ahí juega otro régimen totalmente distinto. Los certificados de exclusión de régimen de retención y percepción en el IVA, por ejemplo, el dictamen 5596,
Las intimaciones administrativas que realiza la Administración Tributaria también juegan por este régimen, la denegatoria de los certificados fiscales para contratar, la denegatoria de la autorización de emisión de comprobantes tipo A o la denegatoria de inscripción en un registro especial, como puede ocurrir con comercio exterior, con productores agropecuarios, certificados de pyme, minería, materiales a reciclar, bienes usados no registrables, juegos de azar, representantes de futbolistas, obras de arte. Todos supuestos, estos estamos dando ejemplos de actos administrativos emanados de la administración tributaria que, insisto, por no tener una vía recursiva especial, puede ejercer el contribuyente su defensa a través de este recurso residual. El plazo de resolución es de 90 días hábiles también que se cuentan a partir del recurso, de interposición del recurso. Y si estos recursos no se resuelven en término, se considera que existe el silencio administrativo de la ley 19.549. Con lo cual, acá procederá la solicitud de pronto despacho en sede administrativa como en judicial, y si es en sede administrativa, sin resolución fundada dentro de los 30 días desde la interposición con la supletoriedad también de la ley de procedimientos administrativos. En este caso, se configura el silencio, se considera como una denegatoria tácita y entonces después de esto viene la impugnación judicial del acto según los artículos 23 y 25 de la ley de procedimientos administrativos. Se exige acá dictamen jurídico previo según establece el artículo 5 de la reglamentación de la ley de procedimiento tributario y la disposición 63 del 97 de la AFIP. Otro requisito. Y acá señalamos dos antecedentes jurisprudenciales. Uno es el caso Malatesta de la Cámara Federal de la Sala 3 del 1 de abril de 1982, donde la Cámara concluyó que la norma encuadrada en la reglamentación, en el artículo 74, que es el que estamos analizando, indica que el acto administrativo emanado de la Dirección General Impositiva implica una decisión fiscal contra la que nada puede arguirse en sede administrativa, es decir, es definitivo. Y como tal, causa Estado y ha de aplicarse entonces para impugnar judicialmente en base al artículo 25. Se prevé entonces, dice, un recurso ante el director general, el cual no tiene efecto suspensivo del acto administrativo de carácter individual que por él se recurre, pese a lo cual el contribuyente podría solicitar justamente el efecto suspensivo. Y a su vez, en el caso Fisco Nacional DGI contra Valenciana Argentina, esto es de la Cámara Federal del año 82 y Lituar del Tribunal Fiscal, la conclusión es que por aplicación del artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la 19.549, la DGI se encuentra facultada para requerir judicialmente el pago de lo adeudado, con lo cual se confirma el no carácter suspensivo. Tengo una última pregunta de Natalia Caferata Sánchez, que nos plantea que se presentó una declaración jurada con posterioridad a la notificación de la orden de intervención. En esta inspección no hubo ajuste, además se cerró la inspección, y con posterioridad
se notifica una multa del 100%. Se contesta esa notificación, la contestación se hace sobre la base de dos argumentos, la condonación de la multa y la reducción al 25%. Dice que pasaron 60 días desde esa contestación, no hubo resolución por parte de la AFIP, y entonces la pregunta es qué correspondería hacer. Bueno, vamos a hacer primeramente algunas aclaraciones sobre el tema de que se está consultando, que es la multa por omisión del artículo 45. En realidad, ha habido ya esto lo hemos señalado en otra oportunidad, un cambio legislativo muy importante respecto de la consumación de la infracción de la multa por omisión, porque antes quedaba consumada la multa con la notificación de la vista que hacía la administración tributaria, con lo cual, si el contribuyente presentaba la declaración jurada fuera de término, pero antes de la notificación de la vista, no correspondía la aplicación de la multa. Este criterio ha variado con la modificación de la ley 27430 y ahora queda configurada en el momento del vencimiento general, es decir, si no se presenta la declaración jurada, queda configurada por ese doble hecho que es la omisión, que es la falta de presentación de declaración jurada y falta de pago del impuesto correspondiente. Ahora bien, el caso que acá se plantea es, en definitiva, cuál es la estrategia que correspondería a un contribuyente, porque él hizo su descargo. En el descargo no se está diciendo que se ha hecho con el argumento del error excusable. Quiero señalar esto porque uno de los elementos importantes para descargar en una multa por omisión es justamente el error excusable, que ahora está contemplado legalmente en la norma de procedimiento. Pero si pasaron esos 60 días que acá se están diciendo, se hizo la contestación, no dictó resolución, la posición que debería tomar la empresa es esperar a que se dicte la resolución y después interponer los recursos correspondientes. Esta posición, y insisto, que el tiempo juega a favor del contribuyente, porque cuanto más tiempo pasa hasta que se dicte la resolución, esa multa queda congelada en moneda histórica, es decir, no tiene ningún tipo de actualización, con lo cual, obviamente, el tiempo juega a favor del contribuyente y este es el temperamento que debería tomar, o sea, esperar que la administración tributaria dicte resolución para después contra eso interponer los recursos correspondientes. Por lo tanto, en la consulta, cuando nos dicen que se había notificado la multa del 100%, en realidad no es una notificación de la multa, sino es la notificación del sumario iniciado para que justamente como consecuencia de eso el contribuyente pueda oponer su descargo tal cual lo ha hecho, según dice en esta consulta.